No sé si ustedes están ubicando características de cada uno de los sistemas educativos que estamos analizando. Me gustaría que esta asignatura sea de conocimiento general, pero a la vez conocimiento que me voy a llevar conmigo para la toma de decisiones en mi profesión. Ese es el objetivo de esta asignatura, el conocer los niveles, el conocer las opciones profesionales que yo tengo en este campo del área de educación, pero a la vez conocer esos sistemas educativos a los cuales quiero pertenecer o pertenezco o aspiro pertenecer de alguna manera y conocer el sistema, cómo está integrado, pero además qué beneficios trae consigo, pero además otros sistemas educativos que nos han delegado, que hemos tomado de ellos. Esta área de verdad es el conocimiento legal, lo que le llamamos educación legal o legalidad de la educación, y de verdad es muy importante conocerla porque a veces hay ofertas laborales en las áreas, en el contexto, en las comunidades, en las regiones o zonas donde yo vivo y no sé a qué se refieren, no sé si me convengan, no sé si mi perfil profesional sea de ese alcance, ¿ok? Y entonces como educadores, por ejemplo, como pedagogos, sí tenemos mucho alcance y a veces nosotros lo reducimos solamente a docencia de primaria o secundaria o preescolar. Hay muchísimas más opciones. Aparte de que hay esas opciones en niveles básicos, como se los he mencionado, se están aperturando nuevos campos profesiográficos, se están aperturando nuevas opciones de laborales o nuevas opciones de trabajo para nosotros en la educación y no las conocemos. Pero además las hemos visto que aquí en los ayuntamientos, en los municipios, allí van a hacer las convocatorias, por ejemplo, los pedagogos penitenciarios, y no hay una convocatoria porque no la conoces, ahí están invitándote, pero no conoces el alcance, pero no conoces la metodología del trabajo. Entonces, aquí es bien importante que conozcamos nuestro sistema educativo para que nosotros veamos que no solamente una escuela o un determinado nivel es el que yo puedo alcanzar, sino muchos, sino varios, sino diversificar, ¿no? Todo este elemento de profesional, porque cada vez el área competitiva, el área laboral, sí tiene muchos tintes de universidades normalistas, eh, de diferentes áreas, licenciaturas en educación, ya sea primaria, básica. O sea, sí tenemos otras licenciaturas que son similares a las de nosotros y son con las cuales nosotros estamos compitiendo en este campo laboral. Entonces, si yo conozco el sistema educativo, si conozco lo que estamos trabajando, tendré yo esa ventaja sobre los demás. Fíjense bien que en la UCICAM es una de los departamentos que ellos establecen los requisitos y lineamientos para que nosotros pertenezcamos a una de las áreas o de los niveles a los que cuales aspiramos. Ellos establecen los requisitos, la validez, ellos establecen el alcance, ellos te dan un parámetro. Pero en esos parámetros, se los confirmo, los pedagogos están muy bien situados. Los pedagogos sí tienen ese alcance, si quieres una plaza primaria, plaza preescolar, plaza secundaria, sí tienes ese alcance. En pedagogía sí tenemos ese alcance. Entonces, por esa parte, sí siéntanse muy bien satisfechos y orgullosos de que la carrera
y la profesión que ustedes pretenden desempeñar tiene campo laboral y tiene de diversos, como ya lo hemos analizado. Me gustaría entonces que sí analicemos cómo está el sistema educativo mexicano, el sistema educativo siguiente que nosotros estuvimos analizando, el de Canadá, por ejemplo, en la clase anterior, que nosotros estuvimos analizando el sistema educativo canadiense, que aquí, a diferencia, fíjense bien, a diferencia del sistema educativo mexicano, que es un plan y programa para todo el país, a nivel nacional tenemos planes y programas para todos. En Canadá, como ya les mencioné anteriormente en la clase pasada, no, aquí van por jurisdicciones, por estados, por municipalidades, y eso está excelente. Esa parte es la que nosotros aplicamos aquí cuando contextualizamos. Nosotros tenemos el mismo plan y programa desde el norte hasta el sur, ¿no? Y entonces son las mismas condiciones, no lo son. Es el mismo contexto, las mismas necesidades, la misma lengua, claro que no lo es. Entonces, continúan con esa parte de hacer un plan y programa universal a nivel nacional, es decir, hacia todos. Estos son los nuevos planes y programas 2022, que va hacia todo el país. No podemos hacerlos de nosotros, claro que no, nos tenemos que apegar. Y ustedes, que ya van a egresar, van a empezar a trabajar con estos nuevos planes y programas. Ya 2022, ya el 2011 y 2017 que traíamos trabajando, ya no. Les corresponde el 2022. Aquí en Canadá no. En Canadá se divide por estados, jurisdicciones, municipalidades, y cada uno es autónomo en hacer sus propios planes y programas acordes a su contexto, porque creen que tienen muy buenos resultados. Porque si ahí se necesita un huerto, qué bueno, están las condiciones, pero allá no hay ni siquiera la tierra fértil, ni siquiera las condiciones geográficas para hacer un huerto. Eso es como lo que todavía podemos decir, qué bueno, podríamos traer esto. Esto de aquí, ¿cómo lo traen a México en el sistema educativo mexicano, en este plan de la nueva escuela mexicana, con lo que le llamamos codiseño? Hay una parte del trabajo por proyectos que se llama codiseño. Quiere decir que tú veas las necesidades de tu entorno y con ello diseñes el proyecto acorde a tus necesidades. O sea, te dan, como decimos nosotros, carta abierta, te dan cátedra abierta, te dan libertad de cátedra, de diseño, para que tú hagas acorde a tu necesidad. Entonces, mientras Ofelia en su contexto está haciendo un huerto, Ana Lilia en su contexto está haciendo algo de ciencias, ¿no? Está haciendo experimentos porque tiene esos elementos. Hablábamos, por ejemplo, de los materiales educativos. En Canadá, los materiales educativos se proporcionan a las escuelas. En Canadá tenemos en cada una de las áreas, tenemos los materiales acordes, si van a haber ciencias, si van a haber juegos, o sea, el material está ahí. En nuestro país, aunque la Secretaría de Educación integra materiales básicos a cada escuela como mobiliario, pizarrones, etcétera, pero no hay muchísimo material didáctico como para que todos trabajemos en función de este tipo de proyectos. Entonces, ¿qué diferencia hay en Canadá? Que hay pocos alumnos en las aulas. ¿Qué diferencia hay en nuestro país? Que tenemos aulas de 50 alumnos. Entonces, la calidad educativa no va a ser la misma. Cuando trabajamos en un turno con poco alumnado, obviamente casi es personalizado el trabajo y de ahí
nosotros vamos ubicando que, que hay calidad de alguna manera. Pero cuando nosotros estamos en una situación con 50 alumnos, pues obviamente no tenemos la misma calidad, no la tenemos. Entonces, de ahí deriva que la calidad educativa del sistema educativo mexicano, pues no llega a los rangos que tiene Canadá, que tiene Finlandia, que tiene Japón, que son primeras potencias y son los primeros a niveles educativos a nivel mundial. De ahí deriva entonces la postura del docente, por ejemplo. El horario del docente, por ejemplo, en Canadá, de 8:30 a 3:30, y lo demás debe ser de descanso para él, lo demás debe ser de, si quiere, actualización, pero tratan de que no se lleve trabajo a su casa. Tratan de que la salud del docente es muy importante en ese país. Los, los sueldos de los maestros son los mejores pagados en el país. O sea, estamos al nivel de doctores, de magistrados y demás. O sea, el nivel del docente es muy bien pagado en ese país. Venimos a México y tú te encuentras con escuelas particulares que te están dando 50 pesos la hora, 100 pesos la hora, cuando allá te están dando tanto un buen sueldo como actualizaciones, becas para maestrías, para doctorados. Allá el papel del docente, la figura del docente sí es reconocida, es valorada. Y entonces nosotros vimos aspectos muy, no iguales, pero sí que México tiene lo suyo en cuestión del sistema educativo y con Canadá. Quiere decir que anteriormente nosotros traíamos, en el Plan 2011 y Plan 2017, nosotros traíamos metodologías de Finlandia, nos, lo que nos hacía resultado, bueno, lo traíamos algún aspecto de Japón y era como una mezcla de metodologías porque teníamos metodología cubana, metodología, porque también Cuba es de los mejores sistemas educativos. Eh, Traíamos un poquito de Canadá, un poquito de Japón, queríamos implementar la cultura con los alumnos de Japón, etcétera. Y entonces los planes 2011 y 2017 traen este reflejo, traen este punto como de una mezcla de actualmente ya ellos están haciendo. Ellos hicieron ahorita en pandemia, desde el 2020, empezaron a trabajar los planes y programas para que se reconocieran en el diario oficial de la Federación en el 2022. Y es ahí cuando, ahora sí, aquí están y apliquen. Nos capacitaron a todos los maestros, nos capacitaron en el uso de libros, porque los libros de texto, si ustedes se dan cuenta, ya no son los mismos. Ya un libro de texto trae varias asignaturas. Cuando antes era un libro de matemáticas, un libro de ciencias, un libro de química, ahorita no. Ahorita ya vienen como los de telesecundaria, así vienen. Telesecundaria no difiere mucho ahorita con el modelo porque casi estamos trabajando el método de telesecundaria a todas las áreas ya generales, técnicas y demás, ¿no? Primarias, siempre he trabajado proyectos, sin embargo, hoy más que nunca es trabajo por proyectos. Preescolar siempre he trabajado por proyectos, ahora más que nunca es trabajo proyecto comunitario. Entonces, ¿qué les va a corresponder a ustedes? El trabajo por proyecto. ¿Qué les va a tocar trabajar? La planeación por proyectos. En México y Canadá
tenemos muchas situaciones de ventajas y desventajas. Y esto sí quiero que lo vayan ubicando porque al final ustedes me van a dar esa reflexión. ¿Cómo ven ustedes al sistema educativo mexicano? ¿Cuáles serían las fortalezas? ¿Cuáles serían sus debilidades? Porque tenemos cosas muy buenas en nuestro sistema educativo mexicano, muy, muy buenas. Pero si no lo conocemos, no podemos opinar. Antes de llevar y tomar metodologías de otros países, primero debemos conocer el propio, el de nosotros. Y con esto, como solamente los vi en una ocasión, por ejemplo, en la primera clase, ¡ay, Dios mío! Sí quisiera que me comentaran ustedes sus dudas o preguntas acerca del sistema educativo mexicano, que es el propio que queremos conocer. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué dudas tienen? Que aunque ya lo voy explicando, de verdad nunca terminaría yo de explicar el sistema educativo mexicano porque cada vez está en continua evolución, pero sí les recomiendo que eso sí lo conozcamos, que eso sí me pregunten, que eso sí lo conozcan, que allá fuera en los contextos profesionales, en el contexto donde se desempeñan, ustedes sí conozcan de su sistema educativo, sí conozcan de cómo se trabaja, de los niveles, etcétera, metodologías, todo. O sea, de todo lo que yo les he comentado, a ustedes les van a preguntar tanto en su examen de admisión, si van a presentar un examen de admisión, todo esto. ¿Y qué vas a llevar? Pues vas a llevar elementos muy, muy recientes, porque todo esto es lo que estamos nosotros conociendo. ¿Qué me pueden opinar ustedes o qué fortalezas ven ustedes del sistema educativo mexicano con este cambio de la nueva escuela mexicana? Maestra, Adelante, que Pili. la educación ahora es más humanitaria. Esa es pregunta de examen. ¿Cuál es el modelo pedagógico de la nueva escuela mexicana? Esa que menciona Pili. Modelo humanista. Ese es el modelo de la nueva escuela mexicana. El nuevo sistema educativo mexicano con este gobierno es humanista. Ah, ok. Gracias, gracias. Gracias, Ari. Perfecto. Ahí estamos. Entonces sí nos estamos centrando en nuestro modelo. Pregunta también de examen. ¿Dónde o en quién está centrado el modelo de la nueva escuela mexicana? En el alumno. No. Recuerden que 2011 y 2017 siempre ponían al centro al alumno, siempre al centro del alumno y qué es lo más importante y demás. Esta nueva escuela mexicana, por ser humanista, pone a la comunidad al centro. Y nosotros también nos sorprendimos como docentes. No va a estar el alumno al centro, no es el principal eje, no, es la comunidad. Ahorita todo proyecto es con impacto hacia la comunidad. Tú vas a trabajar con el alumno, tus procesos de desarrollo de aprendizaje, pero todo se va a reflejar en la comunidad. Tú vas a beneficiar, a satisfacer necesidades de la comunidad. Dígame usted, usuario cuenta. Soy Margarita, maestra. Solo quería comentar, de hecho, en la primaria en la que estoy haciendo mi servicio, eh, he visto mucho con respecto a las guías, en los libros que están utilizando, que todo tiene que ver con la comunidad, todo, los proyectos, todo, completamente todo. Y me decían los niños, no, necesito muchos trabajos y tenemos que hacer muchas cosas. Yo les comentaba, no, pues es que se tiene que trabajar así, porque ustedes en algún momento van a pertenecer a
ya pertenecen a la comunidad como tal, pero cuando estén laborando, trabajando y todo eso, ya es otro nivel. Me ponía a platicar con ellos, ¿no? Pero sí, a todo lo que trata los libros de texto ahorita en las primarias, trata todo sobre la comunidad. Gracias. Qué bueno que ustedes en su práctica ya lo están identificando. Y eso también es pregunta de su examen. O sea, ¿qué es, a quién pone al centro en la nueva escuela mexicana? La comunidad. Ahorita todo va en proyección hacia la comunidad. Todos los proyectos, que si el huerto escolar, que si el agua, que si la contaminación, todo, que la cultura, el nosotros seguir con las lenguas nativas, todo lo que tenga que ver y que creas tú que es una necesidad, todo te vas a ir en función de las necesidades de la comunidad inmediata, que es tu zona, fuera de tu escuela, incluso haces participar a la comunidad en las actividades. Eso es lo que se pretende. Tenemos 3 tipos de proyectos en la nueva escuela mexicana. Proyecto de aula, y esa es también pregunta de examen. Proyecto de aula, proyecto de escuela y proyecto de comunidad. Quiere decir que un proyecto primero lo inicias en el aula, lo puedes iniciar solamente a nivel aula y a nivel aula se queda, porque es una necesidad de tu aula. Pero también si vas a participar, la escuela va a participar en un proyecto a nivel colegiado, a nivel escuela, es que toda la escuela vamos a participar sobre el mismo proyecto. No, pero la necesidad es la inseguridad allá afuera o la contaminación y la basura allá afuera. Bueno, entonces todos vamos a trabajar en función de beneficio de la comunidad. Entonces, esos 3 tipos de proyectos son los que nosotros empezamos a trabajar y vienen nuestras, como menciona su compañera, en las guías, en los libros. Ya los libros traen proyectos. Vienen ya los proyectos sugeridos para que tú solamente vayas siguiendo los pasos. Cuando hablamos de codiseño, podemos nosotros cambiar las actividades porque dices, esto no le queda a mi salón, a mi grupo, a mis niños, a mis jóvenes, a mis adultos, lo voy a cambiar. O sea, te dan las sugerencias didácticas, pero tú puedes, cuando hablamos de codiseño, tú puedes hacer las actividades que tú creas convenientes para tu trabajo. En esta parte sí le dan mucha libertad al docente de diseñar sus actividades. ¿Ok? ¿Cuál es el enfoque de evaluación que tiene la nueva escuela mexicana? Una evaluación formativa. Ojo, mientras que Canadá no se mezcla mucho con la evaluación porque dice, para nosotros, una evaluación no determina lo que es un alumno. Entonces, ellos llevan una evaluación formativa. Eso sí lo tomamos de allá. Porque aquí no, aquí en nuestro país, recuerden cómo nos evaluaban a nosotros. A nosotros, aunque tuvieras todas tus tareas al corriente, aunque tuvieras todas tus maquetas y proyectos, obtenías un 5 en el examen, 5 a la boleta. No había una evaluación formativa. La nueva escuela mexicana, ¿cuál es el enfoque de evaluación? La evaluación formativa. Al alumno no lo vas a medir con una calificación, al alumno le vas a medir en habilidades, en conocimientos y en actitudes. Y entonces vas a ir viendo su desarrollo durante todo el proyecto. Esto sí lo hizo, pero esto se le dificultó, pero esto lo logró, y este es el resultado. Y entonces tú me vas a decir qué tuvo él en conocimiento, en habilidad y en actitud. No solamente es un número, ya aquí quítense, incluso si puedes omitir evaluar de manera escrita, está muy bien, porque estás evaluando por un proyecto, por una exposición,
por un trabajo, por una maqueta, por un cartel. O sea, te dicen, maestro, hay diferentes formas de evaluar. No sometas al alumno solamente a un examen escrito. Vean los puntos importantes de la nueva escuela mexicana. Y vamos tomando de Canadá la evaluación formativa. Y vamos tomando, pues sí, los materiales que quisiéramos, ¿verdad? Pero no nos alcanza en nuestro país para todos tener todos los materiales, no nos alcanza. Esa parte es la desventaja que nosotros tendríamos, esa parte de mucho alumnado, la matrícula escolar es una debilidad en nuestro sistema educativo. ¿Por qué? Porque el gobierno dice, al alumno no le debes negar el derecho a la educación, en el artículo 3. Ninguna escuela puede negarle el derecho a ningún alumno a ser inscrito. Si el alumno quiere ahí va a estar. Pero son 50, pues que sean 51. Porque si no, yo voy a poner una denuncia de derechos humanos que me estás negando el derecho a la educación. Y esa desinformación hace que, ok, 51 serán. Tenemos alumnos de 51, 52 grupos de esa cantidad, y entonces mientras a 20 le estás revisando, 30 están haciendo otra cosa y así. Y en las escuelas de Canadá, Finlandia y Japón no son así. Las matrículas son pequeñas. Por eso aquí en nuestro país las escuelas privadas mantienen una matrícula menor, porque eso va a ser como resultado una calidad personalizada casi. ¿Alguien aquí me estaba levantando la mano? Aparte de Cuenca, ¿alguien más me iba a comentar algo? Dígame. ¿Ana Lilia? No, maestra, era María del Pilar, pero ya bajó su manita porque ya había Gracias. contestado. Gracias. Bueno, vamos ahora a trabajar con nuestro sistema educativo. Si tienen dudas, ustedes me comentan, del canadiense y del mexicano. A mí me interesa más el mexicano, que es el que me gustaría que conocieran muy bien. Vamos a ubicarnos el día de hoy en nuestro sistema educativo finlandés y lo vamos a ir ubicando entre mexicano, canadiense y finlandés. Si ustedes recuerdan, el sistema educativo finlandés es de los mejores en el mundo. Es el primer lugar en un top de 10 sistemas educativos a nivel internacional, a nivel mundial. El finlandés es el número 1. Y de ahí también tenemos ciertos elementos hacia nuestra nueva escuela mexicana, porque dice lo que está funcionando ahí, bueno, vamos a traerlo aquí, a nuestro contexto y a nuestra forma, ¿no? Sin embargo, obviamente no podemos traernos una metodología propia de Finlandia por el contexto, por los recursos, por la infraestructura. O sea, nunca nos vamos a comparar con ese sistema educativo, porque aunque lo queramos implementar aquí, nos traigamos sus planes y programas, nos traigamos su metodología de trabajo, que también es de proyectos, pues obviamente no nos van a dar los mismos resultados. Vean el trabajo personalizado que llevan ahí. ¿Ya se ven mis diapositivas? Sí, maestra, ya se ve. Gracias. En Finlandia el sistema educativo es el mejor del mundo, reconocido a nivel internacional. En las evaluaciones PISA siempre nos andan, así como dice evaluación PISA, pisoteando a nosotros, obviamente por las características de primer mundo que tienen ellos. Ellos, fíjense bien, que tienen un sentido humanista, pero ellos lo tienen desde hace 1000 años.
¿no? Ellos tienen ese sentido de igualdad de oportunidades para todos, una educación con equidad e igualdad. Ese es el objetivo de ellos. Y aunque aquí se quiera promover o abanderar con ese punto, pues no lo logramos a nivel nacional en nuestro sistema, por las características que tenemos nosotros. Bueno, ellos manejan este sentido humanista desde hace mucho tiempo y les ha dado grandes resultados, por eso no lo han cambiado. Como quien dice, lo que te funciona, ahí va a seguir. Este sistema educativo de Finlandia o finlandés tiene, pues obviamente, su educación preescolar, educación inicial, tiene su educación preprimaria, que para nosotros es, pues, el básico de preescolar, la educación básica, que ya entra la primaria, el año extra o voluntario para la educación básica, que es terminas la primaria y bueno, haces un año de voluntariado para saber hacia dónde te vas a dirigir, para después irte a un grado bachiller, que es lo que nosotros le llamamos bachillerato, también de 3 años, ¿ok? Pero ya se ramifica, entonces ya viene la formación profesional, si quieres formarte profesionalmente, pues carrera técnica, politécnicos, también universidades politécnicas, bachilleratos politécnicos. Aquí en nuestro país, en México, está el Politécnico Nacional, Instituto Politécnico Nacional, y es una bachillerato técnico y universidad técnica. Entonces, de ahí también deriva mucho la mano de obra rápida, ¿no? De 3 años y demás, pero es ya a la empresa, mano de obra rápida. Pero si no, bueno, entonces, bueno, te vas a tus universidades a hacer la maestría, a hacer el doctorado, a tener otro tipo de educación, que ya es el diplomado, el doctorado, el postdoctorado y todas las actualizaciones en los doctorados. Es muy similar al de nosotros, nada más que tiene otros nombres, pero además varía en los años. Pero es igual, educación infantil temprana es lo que nosotros le llamamos educación inicial. Educación preescolar, educación básica, bachiller, universidad, licenciatura, ya sea técnicas o universidades generales, posgrados, doctorados. Bueno, no es muy diferente al de nosotros, difiere en algunos nombres y en algunas edades, ¿no? En algunos grados nada más. Pero vean las características de allá. La educación es gratuita en todos los niveles. Allá lo que tienes que hacer es estudiar. Es gratuita en todos los niveles. Y gratuita es la gratuidad, así, tal y como la leemos. No es como aquí en México, que te dicen gratuita, el artículo 3º te establece que es gratuita, y que en las escuelas te dicen que las cuotas son voluntarias. Allá no. Allá es la gratuidad en toda la palabra y en toda la extensión. Es gratuita. Solamente lo que tú debes hacer es integrarte a los niveles que corresponden y obtener, pues obviamente, lo mejor posible. Pero allá todo es gratuito en cuanto a educación. Si tienes alguna necesidad para tus hijos o propia en educación especial, también se te brinda esa asesoría extra en una de las aulas regulares. Es decir, las escuelas en los niveles que van te tienen que integrar a esa persona de educación especial, la integran, pero también le dan el apoyo como lo que es aquí USAER, lo que es ENDIS y demás, o sea, las maestras de apoyo le dan a ellos el apoyo al aula regular. Entonces, la educación especial, sea cual fuera tu necesidad, autismo, TDAH, hiperactividad y demás, siempre va a ser tratada y siempre va a ser una prioridad para ellos, para que tú te integres de buena manera y de exitosa manera en tu aula regular,
que tú seas un alumno funcional, ¿ok? Sea la necesidad que fuere. Allá en Finlandia sí le ponen mucha atención y mucho énfasis a las necesidades especiales, a cual sea, ya sean físicas, motoras, cognitivas o intelectuales, de habla, lenguaje, etcétera. Entonces, esa es una de las partes porque ellos dicen que toda persona, de acuerdo y acorde a la necesidad, se debe desarrollar plenamente, tanto cognitivamente o intelectualmente como físicamente, emocionalmente y laboralmente. Por eso ellos vinculan la educación con las empresas, es decir, si yo tengo niños especiales, bueno, también se les va a colocar en un área profesional o laboral acorde a su necesidad. Y eso es muy, muy importante porque aquí, aunque lo queramos hacer, no tenemos los recursos necesarios en las escuelas. De 10 escuelas en una zona, una cuenta con USAER, con esa maestra que sí nos apoya a la educación especial, a la educación regular, una maestra de 10 escuelas, ¿no? Ella no se puede partir en 10 pedacitos para estar en todas las escuelas. Nos faltan muchas maestras de USAER, nos faltan muchas maestras de educación especial, pero no hay presupuesto. Allá no, allá cuentan con su doctor, cuentan con su psicólogo educativo, su área de enfermería, porque es una educación integral. Ahí los capacitan a los maestros en todas las áreas. Hay esa equidad en la educación porque quieren que todos tengan acceso a la educación, aún dependiendo de las necesidades que ellos tengan. Por eso no es igualdad. Recordemos que igualdad y equidad no es lo mismo. Igualdad es un dulce para todos y el mismo dulce para cada uno de los niños. Equidad es uno acorde a cada niño, cada necesidad. Él no come este dulce, bueno, le damos otro, acorde a su necesidad. Él no usa esto, bueno, le damos esto. Eso es equidad, darle a cada quien lo que le corresponde acorde a sus necesidades. Eso es equidad. No es igualdad. O sea, cuando hablamos de igualdad es igual para todos. Pero si no necesitamos lo mismo, se habla de equidad. La educación de adultos en Finlandia es una fuerza laboral, es decir, allá te están motivando continuamente para que tú continúes porque debes ser una mano de obra productiva para el país. Allá no es que no quiero trabajar, no quiero estudiar, no, allá debes trabajar o debes estudiar. No lo quisiste hacer cuando era su tiempo. Bueno, también hay educación de adultos para que tú te integres a una fuerza laboral. Allá, si tú vas de aquí hacia allá, hay apoyo a poblaciones migrantes. Estas, igual que en Canadá, son escuelas de bienvenida primero, porque de acorde al país que tú seas, porque tenemos de todos los países ahí, eres mexicano, eres canadiense, eres europeo, no sé, cualquier tipo, primero tienes que ubicarte y te dan como introducción al método que ellos trabajan. Por eso se trabaja aparte por las tardes. Entonces, ese apoyo a población migrante te enseñan, como en Canadá te enseñan el idioma de ese lugar en el que estés. Te enseñan el idioma, te enseñan el método de trabajo para que tú, porque venimos de un sistema educativo diferente al de ellos. Entonces te tienen que ir introduciendo en la metodología de trabajo de ellos, pero lo hacen de la mejor manera. Y que tú te sientas, tanto niños como adultos, te sientas a gusto porque para ellos eres una persona en su país que va a producir, va a ser productiva, te quieren productiva. Dicen, si yo no atiendo a la población, esa población no va a ser productiva, lo cual a mí a la larga me va a requerir un gasto de la población. Y ellos no, ellos
tienen muy buenas oportunidades laborales, en los sueldos, la motivación a los trabajadores. Por eso les exigen, uno de los puntos es estudiar hasta sus máximos grados. Y también, al igual que Canadá, pero ellos tienen mayor porcentaje de población con maestrías, con licenciaturas, maestrías y doctorados concluidos. Cuando aquí buscas a alguien con doctorado en una escuela, a lo mejor uno tiene un doctorado de 50 maestros, porque aquí no es una cultura de la educación, allá sí, allá terminaste una licenciatura, vas con una maestría, pero ya es parte de la cultura del aprendizaje que tú tienes. Ya nadie te está diciendo, ahora tienes que estudiar esto, ahora veas esto. No, ya es como que ya nosotros, quienes estudiamos todo esto, ya vamos encaminados y decimos, quiero esto, pero después me voy a actualizar en esto. Y ya llegaste al doctorado, pues sigo con el postdoctorado, la actualización, porque ahí es una cultura de la educación. Y entre más estudios tengas, mejor es el pago a toda la fuerza laboral, a toda la fuerza laboral. ¿Ok? Entonces, la educación es totalmente 100% financiada por el gobierno finlandés. El porcentaje del Producto Interno Bruto, aquí les hablaba que es de 2.1, 1.6 cuando nos va bajito, pero en Canadá es de 6, pero aquí es como 9 punto y tantos. O sea, allá es prioridad la educación y la salud. Prioridad. Porque ellos establecen la premisa de que una población educada va a ser una población productiva. Y ellos no se están quejando de brindar esa educación gratuita, porque dicen, lo único que tienes que hacer cuando llegas a este país es estudiar, porque los recursos están, las oportunidades están. No quieres una carrera, vete por algo técnico, pero vas a ser productivo. Y entonces ahí es donde ellos ofertan en las empresas muchos, tanto aspectos técnicos como aspectos licenciaturas, maestrías, o sea, ya, pero los sueldos son muy buenos. Entonces tú decides cuánto quieres ganar, porque es conforme a tus estudios lo que tú puedas comprobar con tus documentos. Allá en Finlandia es un sistema educativo basado en la confianza y la responsabilidad, porque les dan a escoger, les dan a elegir hacia qué elementos quieren trabajar. Por ejemplo, si el alumno en primaria dice que hoy quiere estudiar ciencias, bueno, a ella le dan ciencias, pero el otro niño quiere matemáticas, a él le dan matemáticas. Y ya tienen guías, y esa parte la traen aquí a México muchas escuelas particulares. Y entonces, cuando nosotros conocemos esa metodología, decimos, ¿y cómo le harán? Si yo tengo 50 jóvenes en el grupo, uno quiere ciencias, el otro español, o sea, ¿cómo le van a hacer? Pero ya están los materiales, tienen sus guías, tienen sus cuadernos, y se basan en la confianza y la responsabilidad, porque si yo elijo esto es porque quiero trabajar esto y porque voy a completar mi tarea del día y voy a hacer el proyecto que me pretende o me promueve ahí. Y sí ven resultados de autonomía, de responsabilidad en el alumno, son muy autodidactas. O sea, si yo quiero conocer más de este tema, ya están los niños yendo a ver más información, a buscar más uso de tecnología, etcétera. Este tipo de metodologías lo tiene aquí en Córdoba la Escuela Carlos Dickens, Instituto Hispano, y Jean Piaget. De los que yo conozco, tienen esa metodología que ellos eligen qué quiero estudiar. Y hoy quiero esto, y hoy quiero aquello, pero mientras los materiales ya están, y son guías.
y son ya elementos como libros para contestar y demás. Los libros de texto de gobierno son solamente de consulta, fíjense bien, y tienen ellos otros elementos, o sea, otros aditamentos, que aquí sacarle una copia hay que sacar 50, pero sacarle un cuadernillo hay que sacar más. Entonces sí se dificulta más en una escuela de gobierno cuando tenemos mucha población, pero en las escuelas particulares sí lo llevan y les dan excelentes resultados. Ese sistema educativo es muy autónomo, es muy de responsabilidad en el alumno y es muy de sí presentar resultados. Te presentan su proyecto, te lo exponen y tú ves exponiendo a niños desde preescolar, se les llama ponencia. Desde preescolar te están haciendo una ponencia, te están mostrando un material didáctico, te están exponiendo las ideas, características del animalito, de la planta, del sistema nervioso. O sea, sí es un buen método de trabajo por proyectos, pero es autónomo, autodidáctico y ellos eligen. La autonomía en los alumnos se ve, es muy, el reflejo de su sistema educativo es la autonomía en los alumnos. O sea, su perfil de egreso es que los alumnos son autónomos en su aprendizaje, en lo que quieren conocer, en los resultados y proyectos que presentan. O sea, no los tienes que, a ver, tú haces esto, no, desde pequeños hasta bachillerato y demás, tienen mucha responsabilidad independiente, autónoma. Son muy propositivos, yo haré esto, yo voy a hacer este proyecto, etcétera. Su educación va orientada a la calidad, es decir, no voy a comerme libros. Antes en México, en el sistema educativo mexicano, era que si no te terminabas el libro de texto, eras mal maestro porque no trabajaste. Otra versión es que, el maestro sí trabajó mucho porque se terminó el libro de texto. Fíjense bien cómo nos medían. No, esta maestra ni siquiera usó el libro de texto, no les enseñó nada. Fíjense bien la percepción de la población hacia un material didáctico. Allá no. Allá por eso los libros son de consulta y tenemos otros materiales. Las escuelas particulares aquí tienen los libros de gobierno porque los deben tener. Nadie, ninguna escuela particular trabaja sin los libros de gobierno. Es un requisito que manejen esos libros, pero trabajan sus propios materiales, sus propias guías, sus propios encuadernados, sus propios proyectos y toman de guía los libros de texto porque los debemos utilizar. Entonces es como una consulta, pero ellos tienen otros elementos, otros libros, otras guías, otros encuadernados, etc. Y entonces aquí es donde se ve cómo tú estás trabajando una exposición a nivel bachillerato, universidad, secundaria y no saben ni siquiera plasmar algo en un papelógrafo comparado a quienes ya están trabajando por proyectos y que presentan proyectos. O sea, el trabajo por proyectos viene de ahí también. Canadá trabaja por proyectos, Japón trabaja por proyectos, Finlandia es de los pioneros en trabajar por proyectos, pero siempre ha trabajado así. Y ahorita, ¿qué dice la educación mexicana? Vamos a trabajar por proyectos, pero en todos los niveles. Porque preescolar siempre ha trabajado por proyectos, educación inicial siempre ha trabajado por proyectos. O sea, no es nuevo para educación inicial y preescolar, no es nuevo. Para primaria, secundaria y bachillerato, hemos trabajado proyectos, pero bueno, ahorita ya es una metodología a seguir. Pero entonces sí poner mucha atención en que ese trabajo por proyecto ya es el que se va a quedar ahorita. Tenemos horarios locales porque tanto en las jornadas son matutinas como en las tardes para, por ejemplo, los migrantes, el inglés se los imparten por la tarde, economía,
emprendurismo, todo lo que tienes que enseñarte a invertir y cosas de economía y de inversiones, te los dan como extras, a veces por la tarde, pero son como muy de si tú quieres trabajarlo por la tarde, porque si no, arreglas tu horario y todo va hacia un solo turno. También el plan de estudios es nacional, es decir, Finlandia establece sus propios planes y programas, es autónomo, pero a nivel nacional. Sí permite variaciones locales, lo que les llamamos codiseño. De ahí viene esa parte de, bueno, esta parte no se adecua a tu contexto, pues haz tus adecuaciones curriculares. Se le llama adecuación curricular al codiseño, ¿no? El codiseño es lo que yo voy a integrar que no está en el libro. Oigan, aquí no me tomaron en cuenta la fiesta patronal de mi comunidad, si todas las semanas de fiesta es algo importante en mi comunidad. Bueno, yo la integro como codiseño. Yo la voy a integrar porque mi plan nacional no dice fiestas patronales en Veracruz. No dice. Porque no va a decir fiestas patronales en Chiapas, fiestas patronales en Baja California. Entonces ahí entra el codiseño. Si se dan cuenta, en algunos lugares hay carnaval. Y cuando hay carnaval se suspende casi toda la semana en ese lugar, porque dice, es la fiesta de carnaval, pero además patrono de no sé qué, pero además son fiestas de la comunidad y en una hay una misa, en otra hay una fiesta, el carnaval, y entonces casi te hacen una semana que no va a haber clases, pero esa semana la vas a planear precisamente para dar a conocer las tradiciones de esa comunidad, o sea, de preservar tradiciones. No es que, no vamos a tener clases, no. Tú vas a justificar eso porque ellos están preservando tradiciones y cultura. Y eso es lo que se pretende actualmente en nuestra nueva escuela mexicana. Preservar lengua, preservar tradiciones, preservar culturas, preservar conocimientos, que si en la comunidad o en tu lugar hay de esos abuelitos que todavía nos cuentan leyendas, historias, que ellos sean personajes principales en un proyecto. Ellos los invitemos a nuestro salón y nos cuenten. Y de ahí vienen muchísimas situaciones como la integración del adulto a las actividades, el respeto a los mayores, el que a los mayores no los omitamos, sino los incluyamos dentro del hogar, el respeto hacia estas personas de edad avanzada. O sea, en un proyecto así vienen muchísimos beneficios. En Finlandia, la evaluación, fíjense bien, es parte de tu rutina escolar. Tú vas a hacer algo el día de hoy y tú mismo te vas a evaluar. Existe la cultura de la autoevaluación y de la coevaluación y de la heteroevaluación. Es decir, yo me evalúo, no aprendí lo suficiente, voy a ampliar este proyecto, mi compañero me evaluó, me dio estas sugerencias y el docente me evaluó y me dio estas sugerencias. Entonces, la evaluación es parte de todo el trabajo. Ese aspecto también va a la nueva escuela mexicana. ¿Qué tienes que estar haciendo? Rúbricas, listas de cotejo, instrumentos de evaluación. Actualmente la escuela mexicana te dice, aprende a hacer rúbricas, aprende a hacer listas de cotejo, aprende a hacer tus instrumentos de evaluación porque te los voy a solicitar. Y todo proyecto que nosotros estamos haciendo debe llevar su lista de cotejo, su rúbrica y su bitácora, observación o lo que tú quieras. Pero ya desde que planeaste el proyecto estás presentando el proyecto con tus instrumentos de evaluación. Así es que, si no se acuerdan de la evaluación, se regresan a ese apartado porque la evaluación en esta nueva escuela mexicana es lo esencial, fundamental. Así es que lista de cotejo y rúbricas son las que más se están utilizando. Y nosotros que ya las sabemos hacer, bueno, tú dime si las sabemos hacer.
las hacemos a ojos cerrados y entonces los demás, ay, me enseñas a hacerla, ay, me puedes hacer una, ay, ¿cuánto nos cobras por darnos una consultoría de rúbricas y listas de cotejo? Actualmente es lo que más se está haciendo, ¿eh? Que quiere decir que ese es otro campo laboral, porque yo ya lo vi dentro de mi carrera y la nueva escuela mexicana y Cuenca, que ya está ahí en un contexto educativo, no me va a dejar mentir, que todo proyecto va hacia la comunidad, pero toda planeación va hacia la evaluación. Y quienes están al frente o que están haciendo prácticas o que están en interinato, cubriendo a docentes, prácticas y demás, ahí lo están viendo. Y también vean la realidad, si saben o no saben hacer los instrumentos de evaluación. En Finlandia hay una capacitación para el trabajo porque es para la mano de obra productiva. Más del 90% de los alumnos que terminan la primaria comienzan inmediatamente el bachillerato o estudios de formación profesional. Después de la primaria viene un año que les comenté, un año como de secundaria, porque ahí es donde tú vas a determinar hacia qué bachillerato te quieres integrar, ¿ok? Y entonces, con base en si quieres algo técnico o si quieres algo ya a largo plazo, como es más profesional, una licenciatura, etcétera, entonces te vas por las politécnicas, por las universidades técnicas, bachilleratos técnicos, para que ya vayas a una mano de obra rápida. De ahí viene la importancia, de la formación profesional técnica. Aquí también, fíjense bien que ese elemento, por eso se dio apertura al Politécnico Nacional. Y el Politécnico Nacional, bueno, te da muchísima mano de obra hacia las empresas, porque es técnica y es bachillerato y es universidad. Allá los docentes son muy reconocidos, los educadores son muy reconocidos, muy respetados, son una figura de respeto en Finlandia como la clave de la calidad de la educación. Allá el personal docente es altamente capacitado. Así como es altamente capacitado, es altamente preparado, pero es altamente remunerado. ¿Ok? Para que tú seas rector, como lo es aquí las personas que son rectores de universidades, de la UNAM, de Politécnico y eso, mínimo, lo mínimo deben tener un doctorado, mínimo, no es con menos, no es perfil. Y entonces, el mínimo perfil para tú ostentar un cargo en el sistema educativo mexicano de estos niveles, pues mínimo un doctorado y algunos tienen 2 doctorados. Allá, aquí uno pues ya, ¿no? Es un poquito reconocido, pero allá no es uno, allá tienen 2, 3 doctorados, 2 licenciaturas, 3 doctorados, 2 maestrías, o sea, tienen un currículum, o sea, tienen una educación porque la cultura de la educación y la preparación así lo llevan. Es como que ahorita terminaste tu licenciatura y muchos de ustedes van a querer continuar con una maestría porque ya vienen con esa línea de educación. Mientras que para unos es, no, hasta aquí llegué, gracias, yo con esta me despido, me titulo, tengo mi cédula y hasta ahí me voy a quedar. ¿Ok? Pero entonces piensa a largo plazo. Tú solamente vas a tener una licenciatura titulada. Ojo, si no te titulas y no tienes cédula, haz de cuenta que no hiciste nada, ¿eh? De una vez te lo comento. Aunque tengas una licenciatura concluida que te da derecho a un certificado, ojo, con eso no puedes ingresar al sistema educativo. Actualmente el gobierno
que estamos trabajando con él estos 5 años que llevamos, establece que si no estás titulado, no tienes la opción de ingresar. ¿Ok? Y entonces, pues es como que tu licenciatura no vale, no tienes nada. ¿Qué tienes que hacer? Cerrar proceso, siempre se los he dicho. Terminé ya la licenciatura, ya tengo mi certificado de que concluí mis estudios de licenciatura. Bueno, inmediatamente me titulo. La opción que tenga, las opciones que yo alcance y la opción que yo elija, inmediatamente busco la titulación e inmediatamente que yo esté titulada, busco la cédula profesional. Este título y esta cédula te dan puntaje para cuando tú estás siendo aspirante a hacer tu examen de admisión. Por tu título tienes puntos o por tu cédula tienes puntos. ¿Ok? Si no estás titulado, no vas a participar en ningún proceso. Si es que esa se las dejo muy bien clara y de tarea. Cierren procesos. Y va a haber personas aquí que digan, bueno, yo ya estoy por concluir y lo que me corresponde es que me voy a titular, voy a tener mi cédula, pero sí quiero una maestría. Perfecto. Quieres seguirte preparando y entonces ingresas a un posgrado que es una maestría. Primero es la especialidad y posteriormente la maestría. Está excelente porque tienes mayor alcance de estudios, tienes mayor puntaje, esa maestría te va a dar más puntos para ingresar y obviamente tienes mejores oportunidades. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo competir con uno de licenciatura, competir con uno que tiene maestría. Y asimismo, doctorado y demás. Entonces, allá es una cultura de la educación, cultura de la formación, se están actualizando constantemente. Aquí la Secretaría, la UCICAM nos manda cursos y algunos, no, qué flojera, es en la tarde, es los sábados. No, ese es uno. Otro, nos mandan otros cursos, pero hay que costearlos de nuestro bolsillo. Entonces, algunos sí invertimos, porque siempre se los hemos dicho, son inversiones, no es gasto. Cuando tú estás actualizándote, es una inversión y no debes quejarte porque esa inversión te va a dar más conocimiento, más actualización y obviamente vas a estar mejor preparado y obviamente eres de los mejores candidatos para un puesto. Entonces, allá sí, el aspecto del docente es muy, muy reconocido, son una figura muy importante, tienen un excelente sueldo, o sea, los sueldos son a niveles licenciaturas, maestrías, doctorados, según el nivel de estudios que tengas, pero sí, son de los mejores sueldos a nivel mundial. La educación en Finlandia es muy importante. La educación es pública, las escuelas son públicas, casi no hay escuelas particulares. Sí hay, no puedo decir que no hay, sí hay, pero no así, no proliferan como aquí. Aquí tienes escuelas públicas en cada esquina. Allá no, allá la educación es pública. Allá la educación de todos los niveles, acorde a tus zonas, es pública y para todos es buena. O sea, en todos hay calidad, en todas las zonas hay calidad. Ahí sí es solo quieres estudiar. La carrera del docente es muy prestigiada, es muy respetada, es muy valorada. La organización es multidisciplinaria porque se trata también a los niños con problemas específicos de aprendizaje. O sea, se les da su punto y aparte a los de educación especial, pero dentro de un aula regular. Pero también tienen su apoyo ahí a esas necesidades. El fracaso es mínimo, vean, el 1%. El fracaso escolar quiere decir que es la deserción o la reprobación.
el 1%, fíjense. O sea, de 10 niños, uno tal vez no me cumple con todos los estándares de calidad. Uno, cuando aquí en nuestro país estamos de un grupo de 50 niños, creo que 10 están con los estándares que pretendemos y 40 hay más o menos y se van. A ver, alguien de ustedes me comentaba el otro día, ¿no? Y ese niño con esas necesidades y esas deficiencias lo pasan al siguiente nivel y ahí tampoco aprendió a leer, pero lo pasan al siguiente nivel. No sé si eran ustedes que me comentaron que iba en sexto grado y no sabía leer ni escribir, porque solamente fue pasando y pasando y pasando de docente en docente. El fracaso escolar allá es 1% y España es del 30%. Y México no les cuenta. ¿Okay? Los maestros son los responsables de un proceso educativo porque los maestros planeamos, pero quien lleva el proceso es el alumno. Pero nosotros ya tenemos todos los materiales dispuestos. Si quieren matemáticas, ahí están las regletas. Aquí Dickens lleva unas regletas para enseñarlos a sumar y con los colores y los cuadritos de madera ellos te hacen unas sumas, multiplicaciones, divisiones que dije, Dios mío, esto sí ya es a niveles mayores. O sea, niños de preescolar y primaria te suman y te restan con regletas. De primaria y secundaria ya te multiplican y dividen y restan y demás con regletas. Entonces vean que los métodos de allá, que es mucho material didáctico, sí lo traen aquí. En Dickens, esa escuela que está aquí en Córdoba es particular, es de las más caras de aquí de Córdoba, y esa maestra se va a Canadá, se va a Miami y se va a España a traer material didáctico. Ella viaja cada temporada y trae mucho material didáctico. Tú vas a las aulas y tienen mucho material buenísimo y muy bonito, pero muy caro, pero obviamente es para sus aulas, ¿no? Y trae muchísimo material. Es de las más caras de aquí, pero son aulas muy didácticas, muy, muy didácticas, que si nosotros las tuviéramos, qué bonitos resultados tendríamos, ¿no? La educación, los docentes, como les comento, son muy valorados, su preparación es intensa, son una autoridad en la sociedad. Ojalá que esa autoridad que tienen ellos y esa figura de respeto la tuviéramos también en México y no solamente el aspecto de no trabajan, siempre descansan, siguen vacaciones, o sea, yo veo las redes sociales y qué bárbaro. La revalorización del magisterio, como lo dice la nueva escuela mexicana, no la estamos logrando. El punto de la nueva escuela mexicana, uno de los objetivos quiere la revalorización del magisterio. Y es uno de los elementos que, bueno, no lo hemos visto en la realidad porque lejos de revalorizar, estamos viendo constantemente en las noticias agresiones hacia maestras y maestros por parte de alumnos, denuncias por parte de padres a maestros y un sinfín de cosas. Y entonces, ¿dónde está la revalorización? Cuando en España, en Japón, no, en Japón, Dios mío, en Japón el docente es una figura de respeto. En Finlandia y en Canadá también. La educación es pública y gratuita. El reparto del dinero público, la mayor parte, o sea, sí tiene un Producto Interno Bruto muy alto, porque obviamente es de las primeras economías mundiales, y sí le dan el valor a la educación. Sí están satisfaciendo necesidades de cada centro educativo. El currículum, aunque es general, pero sí tienen la posibilidad de adaptarlo. Los docentes adaptan el currículum y planifican de acorde a la realidad, que es el codiseño. De ahí viene, este es un punto importante de lo que sí tenemos en México. Tenemos un plan nacional, pero sí nos permiten diseñar currículums al contexto. Vean esa parte, porque yo ya les comenté que vamos a hacer un comparativo. La educación se personaliza, como son grupos de pequeños, son pequeños grupos de alumnos,
la educación es más personalizada. Se respeta el ritmo de aprendizaje de cada alumno, lo que quiere él construir, el aprendizaje que quiere conocer, y no están pruebas estandarizadas como aquí, que aquí a todos les ponemos el mismo examen y todos deben obtener el 10. No, porque no son iguales. Entonces, si no son iguales, ¿para qué les pones una prueba estandarizada? Tienes que evaluarlos acorde a diferentes formas. Entonces, allá los evalúan de diferentes formas. Tú no me vas a contestar un examen. Entonces vas a hacer este proyecto, esta actividad, y eso lo ponen al mismo nivel de una prueba. ¿Por qué? Porque no todos somos buenos para las pruebas. ¿Qué es PISA? Ellos establecen PISA. Y PISA, la secretaria la secretaria de Educación dijo que nosotros vamos a salir de PISA, que no nos conviene estar en la evaluación PISA. Pues no, nunca nos ha convenido, porque a nivel internacional siempre hemos sido de los últimos lugares. Siempre hemos estado en las pruebas PISA en los últimos lugares. Pero ¿con quién nos ponen a competir? Con un Finlandia, con un Canadá, con un Estados Unidos. México, ¿en qué lugar queda? Pues obviamente en los últimos. ¿Y qué dicen en las noticias? Somos de mala calidad educativa porque estamos entre los últimos lugares. Pero ¿con quién me ponen a competir con una prueba estandarizada? Si no es el mismo contexto, no tenemos los mismos recursos, no tenemos la misma infraestructura ni la misma metodología. Imagínate que ya tienen mínimos alumnos y nosotros tenemos muchos alumnos. O sea, todo está en desventaja para nosotros. Y dieron ese comunicado que estaban viendo si PISA salía de nuestras pruebas. Ojalá que sí. Para que hagamos nuestras mismas pruebas, nos evaluemos a nuestro contexto. Es lo primerito que debemos hacer, evaluar a nuestro contexto y ya posteriormente integrarnos a pruebas estandarizadas a nivel internacional. Los alumnos tienen tiempo para todo porque les dan tanto la parte de conocimiento como la parte de juego y el descanso. O sea, allá la parte socioemocional es muy importante. La parte del descanso, la parte de recreación, del juego, en todo el nivel básico es muy importante. Y entonces la actividad física, y entonces la actividad deportiva y los juegos en grupos y la alimentación y toda la parte de emocional también es muy importante. Preparar la clase es parte de tu jornada laboral, o sea, mientras ellos están trabajando lo que tú ya planeaste anticipado, tú sigues planeando para posteriores clases, pero no te llevas trabajo a casa. No imparten tantas horas de clase y destinan horas restantes para preparar sus lecciones. O sea, allá no, allá también la salud del maestro, la salud emocional y la salud mental es muy importante. Allá tú cumples este horario y lo demás es para tu familia, tu juego, recreación, elementos familiares, etcétera. Aquí nosotros llegamos a casa y seguimos planeando y seguimos haciendo material y seguimos haciendo situaciones para que el siguiente día y así, ¿no? Entonces, no, aquí tú terminas, esta es tu jornada y a esta hora vas a salir, pero en estas horas tú preparas tu material y te vas y ya ahora sí, descansas, haces tu vida y al otro día vienes. ¿Por qué? Porque ellos dicen, si yo trato bien al docente, el docente me va a rendir bien aquí. El docente va a estar comprometido. Si yo tengo un buen sueldo para el docente se va a actualizar, el docente tiene vocación hacia lo que hace, va a trabajar a gusto y así lo hacen. Así lo hacen. Se evita la competencia, no hay exámenes, hasta quinto de primaria empiezan los exámenes. Inicial, preescolar y hasta quinto de primaria empiezan exámenes. Antes no, antes todo es prepararlos de manera integral, emocional, integrarlos a la vida escolar, hacer hábitos de estudio, a que lean, aprendan, sean autodidactas y
Los informes que elabora para los padres son descriptivos, no numéricos. Aunque tenemos el A, B, C de calificación, que el A es el excelente, el B el 8, 9, allá en la parte cuando a ti te dan tu reporte de evaluación, es descriptivo, qué logros tuvo, qué alcances tuvo, qué habilidades desarrolló, qué le falta por desarrollar. Entonces, lejos de decirle a un 5, un 6, un A, un B, te describen sus fortalezas y las áreas de oportunidad. Y así tú ves en dónde puedes ayudar, porque el padre de familia está muy comprometido con la educación con sus hijos. O sea, allá sí, el 100% de los padres apoyan, porque es una obligación que está también en sus acuerdos legales. Quiere decir que si a ti se te están brindando todos los elementos para la educación de tus hijos, lo único que tienes que hacer es el acompañamiento. Si tú no lo haces, entonces se te va a requerir. Allá sí llevan la legalidad, así, con todos los acuerdos que tienen. Aquí le decimos, me traes a tu papá, no puede venir, no tiene que venir, no le voy a decir. Allá si no cumples, ya te están llevando con tu instancia correspondiente, porque tú firmaste un acuerdo en el que estás obligado al acompañamiento a las actividades escolares y demás. Entonces, esa parte también la quisieron hacer, pero no nos funciona aquí en México. Hay junta para entrega de boletas, de un grupo de 50 tienes a 10 padres, y eso es mucho. No puedo, trabajo, tal y tal. ¿Qué nos dicen nuestros protocolos del estado de Veracruz? Dice, si el tutor del alumno no asiste a los reportes de evaluación, en la primera vez se le da una llamada verbal, ¿no? Se le habla y demás, se le recuerda y demás. En el segundo, tampoco asistió, bueno, entonces ya se le hace un citatorio. Se habla con trabajo social, se habla con la autoridad correspondiente, director, subdirector, etc. Siguiente llamado de atención, que es una llamada para alguna actividad, no sé, no vino, bueno, ya tienes 3 citatorios, si no viniste, ahora sí va con su correspondiente denuncia al DIF, si es menor de edad, al DIF por omisión de responsabilidades, y está en el protocolo, no lo hacemos los maestros, está en el protocolo del estado de Veracruz, porque el papá, mamá, abuelita, tía, hermana, quien sea, está al pendiente de ese niño o niña, tiene responsabilidades y está en la parte legal de la Constitución y de la Ley General de Educación. ¿Quiénes son los que integran el sistema educativo mexicano? Y lo vimos en la primera clase. Los padres, los maestros, los alumnos. Y ahí, en la Ley General de Educación, te dicen todas las responsabilidades de los padres, de los docentes y de los alumnos. Y si tú estás omitiendo tus responsabilidades, bueno, vas a ir a traer a tu hijo al DIF, en este caso la instancia correspondiente. Y ahí no, ahí los padres son, que hay una actividad con padres e hijos, ahí están los padres. Que hay una junta, ahí están los padres. Que hay un proyecto en casa que hagan padres e hijos, ahí están los padres. Padres, abuelitos, tíos, quien esté. A veces no hay papás, pero tienen esa cultura de la responsabilidad, porque si no, sí te hacen ver tus omisiones. Los padres se implican actividades culturales, ayudas públicas y se permiten hasta conciliar esa vida laboral y familiar. En las empresas lo que también tienen es esa cultura laboral, que en las empresas sí te dan el permiso para asistir a una actividad de escuela. Debes de ir. Entonces sí, y lo repones después, te lo cambiamos, haces un acuerdo con la parte del trabajo. En otras empresas, literal,
tienes una actividad con los hijos, es de ley que se va a ir a la actividad con los hijos, porque tienen ese permiso a nivel legal, laboral legal, ¿no? Entonces, vean las facilidades que tienen. Finlandia, conocida como la mejor educación del mundo. Todos los chicos tienen talento para algo, para pintar, cantar, para el arte, para las lenguas, para escribir, o sea, todos tienen un talento. No todos tienen el mismo talento, pero sí los maestros descubren. Como ellos son autodidactas, se van por las ciencias, por las lenguas, por el aspecto físico. Entonces tú ya vas ubicando como docente las habilidades de ese niño. Ah, tiene habilidades para escribir, habilidades para el ajedrez, habilidades para... Y así entonces nosotros vamos descubriendo por medio de ellos, que son los que se involucran y vean, son solitos y a trabajar. ¿Por qué? Porque son aulas de pocos niños, de matrículas pequeñas. El aprendizaje es por proyectos. Este aprendizaje por proyectos y de problemas son lo que ahorita nosotros estamos manejando. Ahorita todos debemos trabajar por proyectos. ¿Ok? Y el aprendizaje basado en proyectos son diferentes, acordes a las materias, ¿no? Y entonces, lenguajes o español lleva un tipo de proyectos, ciencias lleva otro tipo de proyectos. Ciencias, sus proyectos se llaman STEAM, que en inglés quiere decir ciencias, matemáticas y demás. Entonces, las áreas sociales llevan trabajo por proyectos comunitarios y trabajo por proyectos y problemas. O sea, cada materia tiene el tipo de proyecto porque tiene su propia metodología. Preescolar y primaria van a trabajar con todos los proyectos, todos los tipos de proyectos. Secundaria trabaja acorde a la materia. Telesecundaria trabaja todos los proyectos, porque si tú vas para telesecundaria, para maestra de telesecundaria, tienes que saber manejar los 4 tipos de proyectos. Y entonces, porque cuando lleves inglés, te vas con lenguajes. Cuando lleves matemáticas, te vas con ciencias. Entonces, sí debemos saber ese tipo de trabajo. Los chicos se autorregulan, los niños, los jóvenes se autorregulan, dicen lo que les gustaría aprender, lo que casi no les gusta. Ahí me preguntaban, bueno, maestra, y cuando un niño no le gusta un área, pero pues la debe llevar, bueno, ahí entra la parte del docente a motivarlo con materiales, con juegos didácticos, para que también ese conocimiento lo lleve. No quiere decir que si el niño solamente se va a matemáticas, todo el día y todos los días quiera matemáticas. No, porque va a haber días en los que te da a escoger la maestra, este o este, y te los va postergando y tú dices, inglés no, bueno, al siguiente, matemáticas, ciencias, inglés no, haz matemáticas, pero al final de la semana todo esto ya lo tuviste que ver. Entonces tú vas decidiendo qué, pero la maestra o el maestro ya planeó todo lo que debes ver en la semana, con materiales y todo. Y eso es mucho más fácil. Cuando tiene los materiales, es más fácil. Cuando no, nosotros tenemos que hacer los materiales. Entonces, este sistema educativo es más de educación personalizada, más de juego, más de material didáctico. Los profesores obviamente son una figura de respeto. Los libros y los materiales escolares son gratuitos, que ojalá esa parte viniera hacia aquí, porque no tenemos ese alcance hacia todas las escuelas. Yo creo que algunas sí la han de tener, no a todos nos llega el recurso, ¿no? Las jornadas lectivas son cortas, pero son de un solo horario, de un solo turno. Aquí hay turno matutino y turno vespertino. Allá no hay turnos vespertinos así de gobierno, en el sentido que dicen que un niño joven o adulto no rinde lo mismo que rinde un turno matutino. Y es verdad,
es verdad, pero aquí por necesidades de población también hay turnos vespertinos. Y entonces a veces hay polémica con estos turnos, que el turno matutino, que aprovecha mejor, que están más despiertos, pero que el turno vespertino es más tranquilo, que porque la población no es mucha, y sí es cierto, cuando trabajamos en turnos vespertinos, la población es menor, trabajamos mucho mejor porque tenemos poquitos jóvenes, poquitos niños, preescolares no hay en la tarde, eso sí no, eso sí no hay en la tarde. Preescolares hay hasta las 5 de la tarde cuando un preescolar tiene un servicio mixto, se van desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ahí comen, ahí duermen la siesta y ahí tienen talleres extra clase. Hasta las 5 de la tarde le dan a la mamá para ir por su niño cuando son madres trabajadoras. Pero no en todas las áreas, no en todas las zonas hay, se llaman jardín de niños con servicio mixto. Yo aquí por mi casa tengo dos jardines de niños con ese servicio y es muy bueno para las madres trabajadoras. Muy, muy bueno, esperemos que no lo quiten. Es lo que le llaman las primarias de tiempo completo. También las primarias hacían esa función, ya las quieren quitar también, pero sí es un buen apoyo para madres trabajadoras. No hay inspecciones, hay más confianza, tú presentas tu proyecto acorde a tus necesidades, el currículum lo llevas libre, dices, pues hoy sí esto, pero de todas maneras tienes que llevar este contenido, sí, pero lo puedo llevar mañana. O sea, te dan esa libertad, entonces claro que el alumno se siente pues mejor, más seguro, más estrecho y más maduro en la enseñanza, trabajan en pequeños grupos, no son tantos. El informe PISA, que definitivamente no sirve a nivel, a mi parecer y humildad, no sirve a nivel nacional, porque nos deja, pues, como que a quienes tenemos que alcanzar es a España, pues a todos ellos, ¿no? El papel del docente, bueno, tiene muchísimas posibilidades y lo que tenemos de aspectos positivos y negativos. Dígame, Cuenca. Maestra, estaba pasando las diapositivas, es que nada más se quedó en la presentación. Ya hace rato comentaron en el chat también, pero no sé si haya visto. Ay, no, yo sí me llevé todas mis diapositivas. Siguen la primera, ay, ya no vieron todas mis diapositivas. Discúlpeme, no vi el mensaje. Ya se las voy a subir y ya ustedes las van a ubicar. Y de verdad que sí estaba yo corriendo cada una de ellas. De ahí me estaba yo ubicando. Ah, miren, y sí, aquí estaba el, el comentario y de verdad no vi el comentario. Una disculpa. Van ustedes a observar las diapositivas si quieren, pero aquí lo importante es que nosotros vayamos analizando qué tenemos del sistema educativo mexicano y qué nos estamos llevando del sistema educativo canadiense y ahorita con el finlandés, que también tenemos elementos de él en la nueva escuela mexicana, qué nos estamos llevando, qué pretendemos tener de esas primeras potencias, de esos sistemas educativos a nivel internacional que son de los mejores. En la siguiente clase vamos a ver el japonés. También es un sistema educativo muy rico en cultura, muy rico en hábitos, muy rico en su plan de estudios, que de verdad quisiéramos tener mucho de eso aquí. Y se ha intentado, incluso en las escuelas particulares tienen muchos elementos del japonés y del finlandés, pero que al mexicano, al sistema educativo mexicano, no se contextualiza todavía por las necesidades diferentes que tenemos. Y además la cultura de este país con la cultura de ellos, pues de verdad que sí difiere mucho en hábitos. Por ejemplo, con Finlandia. Finlandia, los niños mínimo te están leyendo de 10 a 15 libros por año. Aquí un adulto
está en estadísticas que te lee de 1 a 3 libros por año, un adulto. Allá un niño te está leyendo de 1 a 15 y es mínimo, porque ya tiene la cultura y el hábito de la lectura, por eso salen muy bien en comprensión lectora, porque ellos tienen el hábito de la lectura. Y entonces, quien sabe leer, tiene comprensión lectora. Quien le gusta leer, tiene comprensión lectora. Por eso ellos son de los primeros en los resultados de PISA, porque es comprensión lectora lo que se evalúa. Se evalúa comprensión lectora, lectura y habilidades matemáticas. Esos 3 elementos se evalúan. Y nosotros no tenemos hábito de la lectura, andamos mal en comprensión lectora y el cálculo mental, que son las habilidades básicas de matemáticas, nada más no. Entonces, ellos tienen los mejores lugares, nosotros los últimos lugares, pero por la cultura del país, que no tenemos ese hábito de la lectura, y allá sí, entonces obviamente van a tener mejor resultado. Vamos a hacer esa parte de la reflexión del sistema educativo mexicano con el canadiense y con el finlandés que ahorita están ustedes, que escucharon, que estamos analizando. Igual, una reflexión del finlandés, quiero la reflexión del mexicano, su reflexión escrita, su reflexión de Canadá y su reflexión de ahorita del de Finlandia. Pero su reflexión escrita de cada uno corresponde a pues las fortalezas que tiene y alguna debilidad que tenga. No tiene muchas porque esos son de los mejores, pero sí tengo otros sistemas educativos que sí le podemos sugerir más cosas. Pero al final vamos a hacer el comparativo. O sea, la actividad final es el comparativo, destacando fortalezas y áreas de oportunidad de nuestro sistema educativo. ¿Qué tenemos del de Canadá o qué nos podríamos integrar? ¿Qué tenemos del de Finlandia? ¿Qué tendríamos del japonés? Porque sí tenemos elementos de ellos, porque ahorita, fíjense bien, que nos está faltando el sistema educativo cubano, que es el que ahorita el sistema educativo mexicano está trabajando. ¿Quién está ahorita? Bueno, tienen a Paulo Freire con la libertad del pedagogo, en su libro de la pedagogía del oprimido. Con base en Paulo Freire está muchísima de la metodología de nuestra nueva escuela mexicana. Con base en el método cubano está mucho del proyecto que nosotros estamos manejando en la nueva escuela mexicana. ¿Por qué? Porque viene de esa parte que quiere un humanismo y un socialismo en ideología política. Entonces, viene por ahí la línea de ese sistema educativo mexicano con un poco del de Venezuela, pero bueno, no le quitamos nada. Bueno, no están integrando cosas novedosas, están jalando más como un poquito de todo también. Entonces, les subo la presentación a la plataforma y recuerden hacer reflexión del mexicano, del canadiense y del finlandés. En la siguiente voy a trabajar con el japonés para que al final nos quede el cuadro comparativo de los 4 sistemas educativos que vamos a trabajar. Y si tienen dudas, ustedes me las hacen llegar ahí ahí a la plataforma. Y sí me gustaría, voy a abrir un apartado para que ustedes me pregunten ahí, o sea, voy a hacer como tipo foro y voy a ubicarlos. Ustedes me van a preguntar del mexicano. ¿Qué es lo que quieren saber del sistema educativo mexicano? Porque es en lo que ustedes van a trabajar. ¿Qué les gustaría conocer y demás para que en la siguiente yo termine con esos elementos para que tengamos ese conocimiento ya fortalecido? ¿Alguna duda? Ninguna maestra. Ninguna Todo maestra. claro. Muchísimas gracias. Fue un gusto trabajar con ustedes. Nos vemos la siguiente clase. Buenas noches.
Igualmente, maestra. Y una disculpa por la presentación que no se dio.